Hoy titular a nombre de la mujer es titular, digamos, a favor de la familia. Aproximadamente el 28% de los títulos que se entregaban estaban destinados a las mujeres. En estos 18 meses estamos duplicando la cantidad de títulos que se otorgan a las mujeres. O sea, pasamos de 28% a 56%. O sea, de estos 9.000 títulos que hemos entregado, el 56% se han destinado a las mujeres. ¿Cómo lo hemos logrado? En primer lugar, en lo que corresponde al precio de los lotes, hemos reducido significativamente. Ya no más el 12% que tenía, ahora va a ser 0% de recargo de interés. Una segunda medida, se envió un proyecto de ley al Congreso para ampliar plazos, para darle más plazos más favorables a las mujeres. Presidente, tradicionalmente el acceso a tierras estuvo dominado por varones. Hoy, ¿cuál es la realidad, el papel que juega la mujer en el proceso de adjudicación de tierras por parte del INDERT? Sí, bueno, una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que juegan las mujeres? Vamos a ir un poco a los antecedentes, ¿verdad? Antes de llegar a la administración, antes que el presidente Santiago Peña asuma la presidencia de la República, ¿verdad? Nosotros encontrábamos las estadísticas que aproximadamente el 28% de los títulos que se entregaban en la institución estaban destinados a las mujeres, ¿verdad? Nosotros ya teníamos un concepto formado de la necesidad de fortalecer el rol de la mujer en el proceso de titulación con el presidente. Y empezamos a ver los mecanismos que faciliten eso, que generen los incentivos adecuados para que las familias comiencen a verle a la mujer como la tenedora de título, como la tenedora de la tierra. Y hemos adoptado incentivos muy importantes, incentivos en primer lugar en lo que corresponde al precio de los lotes, hemos reducido significativamente, ¿verdad? Y ahora incluso una segunda medida, se envió un proyecto de ley al Congreso para ampliar plazos, para darle plazos más favorables a las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Y lo que estamos observando en este tiempo, en estos 18 meses, es un cambio importante. Estamos duplicando la cantidad de títulos que se otorgan a las mujeres. O sea, pasamos de 28% a 56% en un periodo de tiempo muy breve. O sea, de estos 9.000 títulos que hemos entregado, el 56% se han destinado a las mujeres. Entonces, ese es un poco el antecedente del dato. Ahora, ¿cómo lo hemos logrado? Con incentivos adecuados. Como te decía, en primer lugar, el presidente, al llegar, lo que vimos es que miramos la Constitución, el marco normativo, miramos la Constitución que habla de tener políticas prioritarias hacia las mujeres jefas de hogar. Miramos el Estatuto Agrario, también replicado de la Constitución Nacional, decía que las mujeres tienen que tener un acceso más fácil a un título de propiedad. Pero miramos la práctica, miramos los números, y acá es importante traer siempre el ejemplo que suelo mencionar. En el caso, vamos a poner un caso hipotético, bueno, en realidad es un caso real que encontramos en una colonia que se llama La Germanina, en Nueva Germania, departamento de San Pedro. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que un lote para una mujer estaba a un valor de 260 millones, 10 hectáreas, 260 millones de guaraníes para la mujer, 10 hectáreas. Eso significa básicamente un promedio de 26 millones por hectárea. El mismo lote para un varón estaba en aproximadamente 216 millones de hectáreas. O sea, por un lado teníamos que a la mujer le costaba 260 millones de dólares y al varón le costaba 216 millones de dólares. Guaraníes. Perdón, de guaraníes, 216 millones de guaraníes. 260 millones de guaraníes costaba para la mujer y 216 millones de guaraníes para el varón. Una diferencia muy importante, lo cual incluso, digamos, revertía el orden. O sea, le dábamos más preferencia al varón que a la mujer, con lo cual estaba en contra de lo que establece la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario. ¿Y qué era lo que estaba distorsionando esto? Y estaba distorsionando una tasa de interés que estaba vigente, donde la mujer, obviamente, por tener un plazo más largo, la tasa de interés para ella era mucho mayor, y el varón, ¿verdad?, por tener un plazo más corto de financiamiento, la tasa de interés era menor para él. Entonces lo que decidimos es invertir esto.
¿verdad? Se ha otorgado, digamos, que un lote que va a ser financiado para la mujer va a ser con un financiamiento de 0% de interés, ya no más el 12% que tenía, ahora va a ser 0% de recargo de interés, y un varón que tenía 12% de interés sobre saldo, ¿verdad? Entonces su tasa de interés quede en 4%. Entonces invertimos los incentivos, quedó el 0% de interés para la mujer, 4% de interés para los varones. ¿A qué condición lleva esto? Que ese lote que costaba 260 millones de guaraníes para la mujer pasa a costar 140 millones de guaraníes para la mujer ahora. Entonces, ¿qué hace eso? Y reequilibra digamos que la distribución de activos familiares. Un hombre que está mirando esto dice a la pucha, ahora para ella es mucho más barato, porque no lo ponemos a nombre de ella, al nombre de la jefa de hogar, o sea, a nombre de la mujer. Y básicamente sin necesidad de obligarle a nadie, sino con tener los incentivos adecuados, logramos que ese problema constitucional que existía, que no se le estaba dando el acceso, ¿verdad?, a la mujer en materia de titulación, hoy lleve a una verdadera revolución. No tenemos que olvidar que la FAO en noviembre del año pasado nos remite una nota diciéndonos que fuimos seleccionados entre los 5 principales países, o sea, de todos los países del mundo, se han seleccionado 5 países que han tenido políticas de reforma agraria con fuerte impacto social. Y Paraguay fue seleccionado justamente por esta política de darle una prioridad a las mujeres en materia de titulación, ¿verdad? Entonces, es hoy un poco la condición. Incluso va a haber una cooperación de la FAO que lo vamos a implementar este año por este premio que nos han otorgado el año pasado, un premio internacional, ¿verdad? Y yo creo que en el segundo semestre estaríamos ya implementando la cooperación que tiene que ver con la mujer y su vinculación en la forma en cómo gestiona el suelo. Sin duda, entonces, presidente, estamos hablando de una evolución con enfoque de género. Así mismo es, ¿verdad? Pero hay que entender que incluso, ¿verdad?, más allá de establecer condiciones de igualdad de la mujer, entre la mujer y el hombre, el impacto más importante que va a haber acá es el impacto sobre la familia y principalmente sobre los niños. Y hay que tener en cuenta que si un lote está a nombre del varón y eventualmente hay un quiebre familiar, ¿verdad?, entonces la mujer generalmente es la que abandona el hogar llevándose a los hijos y están en la calle. Sin embargo, ¿verdad?, con esta nueva política de titular a nombre de la mujer, ahora la mujer se queda en la casa con los hijos y el varón es en todo caso que tiene que negociar condiciones de permanecer o de salir del hogar, ¿verdad? Entonces es muy interesante esto. Hoy titular a nombre de la mujer es titular digamos, a favor de la familia y principalmente a favor de la seguridad de los niños. Eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, es importante, ¿verdad?, conocer todos los aspectos positivos de otorgar un título de propiedad de un inmueble hacia la mujer. Y acá, obviamente, esto es un trabajo de investigación, pero tiene una gran cantidad de literatura, un gran esfuerzo a nivel mundial que básicamente trata de establecer, ¿verdad?, qué significa darle un título de propiedad a la mujer. Cuando vos le das un título de propiedad a la mujer, opera algo que se llama el sesgo cognitivo. No pasa nada en realidad, un pedazo de papel le diste, pero en su cabeza ocurre un efecto que se llama sesgo cognitivo de empoderamiento. Por algún motivo ella se siente con más condiciones para tomar decisiones, con más condiciones, o sea, se siente mejor, su autoestima. El empoderamiento mejor, podemos llamarlo. El empoderamiento. Entonces es un sesgo que ocurre en la mente que por tener un título de propiedad me siento ahora con mayor capacidad para decidir ciertos temas familiares. Y ahí ocurre el reequilibrio el reequilibrio intrafamiliar, en donde al tener yo un activo me siento empoderada, ¿verdad?, y me siento a conversar con mi esposo y digo, bueno, decidamos acá cómo vamos a gastar. Y ahí viene el canal, ¿verdad?, en el tema de la calidad del gasto del hogar.
mejora la calidad del gasto. Eso es lo que han encontrado todos los estudios. Casi nadie ha negado estos efectos positivos del empoderamiento a través de un título de propiedad. Y lo que se hace es, se dice, ¿qué ocurre cuando una mujer recibe un título de propiedad? Y lo que se han encontrado son varios elementos. Y la FAO también incluso encontró un elemento muy interesante que vamos a comentar. En primer lugar, los niños se alimentan mejor. Según los estudios, los niños que viven en un hogar donde la mamá está empoderada con un título de propiedad, tienen 20% más de consumo de calorías comparado con un hogar donde hay una mujer, jefa de hogar, que no tiene título de propiedad. En segundo lugar, el rendimiento académico de los niños es muy superior, ¿verdad? Gracias al empoderamiento de la mamá, ¿verdad? En tercer lugar, tienen mejores condiciones de salud. Y también se han encontrado muchos casos interesantes, ¿verdad? Al tener un activo, al sentirse empoderada, al decidir cómo se gasta, las mujeres deciden el ahorro. Tenemos que ahorrar más, porque tenemos que mejorar la vivienda, hay que comprar zapatos para los niños, hay que comprar útiles, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la mujer empieza a sustituir ciertas compras innecesarias en el hogar. Y empieza a decir, bueno, ¿por qué comprar tomate? ¿Por qué comprar lechuga si yo puedo cultivar eso? Entonces empieza la mujer a involucrarse con la producción familiar también. Y lo que se han encontrado en hogares donde la mujer es la que tiene el título de propiedad, son hogares que tienen producción diversificada, tienen mejores condiciones de diversificación. Se encontraron que producen fruta y hortícola, tienen animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ella decide sobre el gasto y dice, hay que ahorrar. Son hogares que ahorran. Y eso obviamente impacta sobre el bienestar del hogar. Entonces, llevar adelante una política de titulación de tierras basado en un acceso de la jefa de hogar, de una mujer jefa de hogar o de una mujer en general, va a tener consecuencias muy importantes, no solamente para la familia, sino para todo el país. Porque le va a alimentar mejor a sus hijos, va a tener, digamos, mejores condiciones, digamos que preventivas en materia de salud para sus hijos, va a invertir en diversificación productiva, va a ser una familia que ahorre, probablemente incluso al ahorrar, porque ella decide sobre el gasto, al tener el activo, eso le empodera a ella. Entonces resulta que ahora ni siquiera necesita una casa por políticas públicas. Ahora a lo mejor ella misma puede financiar una ampliación de viviendas, por ejemplo. Ya observamos un caso así, justamente en Marinacue, donde vimos que una mujer que estaba empoderada con su título de propiedad, ¿verdad?, le dice a su esposo, toda esa mandioca que vendimos la vamos a usar para construir ahora nuestra casa. Y utilizaron, creo que algo así como 18 millones de guaraní, que fue una entrada que tuvieron por la venta de mandioca, ¿verdad? Y dejaron de lado la casita de madera que tenía y ahora ya tienen un hogar totalmente de material, ¿verdad? Hay un elemento adicional que también ha encontrado la FAO y por el cual justamente le ha premiado a Paraguay, porque ellos quieren también al mismo tiempo hacer un estudio yo creo que sería contrafactual, ¿verdad?, en ese sentido. Básicamente ellos han encontrado un elemento adicional de una mujer empoderada con un título de propiedad. Según los estudios y los informes, cuando una mujer se empodera con un título de propiedad, tiende a conservar en mejores condiciones el suelo que una mujer que no tiene título de propiedad. Yo creo que eso en general se ha de observarlo en el campesinado, porque si hay algo que se observa rápidamente al entregarle un título de propiedad al campesino, es a mejorar las condiciones de su suelo y a cuidar más su suelo. Para eso va y saca un préstamo, invierte en la calidad del suelo, invierte en infraestructura. Generalmente vas a encontrar en general que el campesino tiene o conserva mejor las condiciones del suelo una vez que recibe un título de propiedad porque obtiene un préstamo. Presidente, y en cuanto a su perspectiva, la participación de la mujer que todavía no accedió a ese título, pero que está en ese proceso, con toda esta evolución, con las nuevas políticas de acceso a la tierra, ¿participan más en los asentamientos, en las colonias y en los procesos de toma de decisión, en ese proceso antes de la titulación? Sí, vos sabés que un caso interesante, a mí siempre me llamó la atención, pero no solamente al asumir el cargo, sino antes de esto. Recuerdo una gran mujer, doña Benita Boadilla, a quien envió un saludo, ¿verdad? Ella es una gran dirigente, ¿verdad?, de Mingaguazú,
la colonia de la zona de la Unión, se llama su asentamiento, ¿verdad? Y ella, en un determinado momento, sus compañeros, que eran los presidentes, miembros de la comisión, todo ese tipo de cosas, en un determinado momento le dicen a ella: doña Anita Andere asumía la presidencia. Dice: no, yo cuando entendí con asuntos. Y sus compañeros le dicen: a ni ella preocupa, lo ayudata, nosotros te vamos a ayudar, vos no te vayas a preocupar. Ellos le formaron a doña Benita para que asuma la presidencia de la comisión de fomento. Doña Benita es una mujer muy guapa, tiene sus mujeres feriantes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y estos compañeros le formaron a ella para entrar en la dirigencia del campesinado, ¿verdad? Y desde el primer día me llamó eso la atención. Yo supe de eso hace más o menos unos 7, 8 años atrás, ¿verdad? Ella sigue como principal dirigente de su asentamiento, ¿verdad? Entonces lo que me di cuenta es que nosotros los paraguayos les queremos mucho a las mujeres, ¿verdad? Y esto reforzó cuando hace poco tuvimos una charla internacional de los catastros de Iberoamérica, y le tuvimos a una experta de la FAO, donde ella advertía que a nivel de América Latina, salvo Paraguay, se está observando un retroceso en materia de igualdad, en materia de acceso a la mujer a la tierra, ¿verdad? Y ella enumeraba los requisitos, y uno de ellos era el machismo, ¿verdad? O sea, como que se estaban fortaleciendo en algunos países el machismo, ¿verdad? Que evitaba que las mujeres empiecen a ocupar espacios de poder, ya sea en el ámbito comunitario o en el ámbito familiar. Sin embargo, en Paraguay no tenemos ese inconveniente. Al contrario, ¿verdad? Yo veo que hay muy buena predisposición del hombre para que las mujeres vayan asumiendo roles cada vez más importantes, ¿verdad? Y no hay ese conflicto que probablemente existiría en otros países, que advirtió el experto de la FAO, ¿verdad? Y bueno, me puse a pensar por qué podría ser eso. Yo creo que implícitamente nosotros reconocemos el rol que tuvieron las mujeres una vez terminada la guerra grande, digamos, las mujeres tuvieron que de manera solitaria empezar la reconstrucción del país, porque perdimos una gran cantidad de hombres en la guerra, en las batallas, ¿verdad? Pero además de eso, cuando termina la guerra, muchos de los varones que no se enteraron de que terminaba la guerra, ¿verdad?, quedaron por los montes, ¿verdad? Entonces la mujer asume un rol importante, ¿verdad? Y creo que nosotros le reconocemos a las mujeres, a nuestras madres, abuelas, hermanas, novias, esposas, les reconocemos el rol muy importante que cumplen en el país, principalmente en la reconstrucción del país y en la conducción también, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Nosotros tenemos, no sé, tuvimos ministras de economía, mujer, ¿verdad? Llegamos a tener la vicepresidencia, también una mujer, ¿verdad? No existe esa visión ortodoxa, conservadora de los sectores de la sociedad que impiden que la mujer pueda emerger como una figura con liderazgo fuerte. Presidente, y por último, ¿cuál es la visión que tiene usted o todo el INDER para la mujer en el futuro, para la mujer del campo, para la niña rural que ahora está en crecimiento, con todo eso, con esa planificación de género, con esas políticas que quieren implementar? Bueno, en primer lugar yo les diría a ellos, al campesinado en general, incluso a la mujer, a la niña, ¿verdad?, que hoy está creciendo en el campo, les dirían que cuiden lo que tienen. Porque si bien es cierto, podemos decir: no, o sea, Ingope 20 hectáreas, oro y potabeto, ¿verdad? Y si dice por falta de oportunidades hasta la Paraguay, ¿verdad? Yo lo que veo es que Paraguay va a llegar mucho más rápido, los países en desarrollo van a llegar mucho más rápido de lo que les tomó a los países altamente industrializados hoy. ¿Qué pasó en estos países? Bueno, cuando vino la revolución industrial fue muy acelerado, ¿verdad? Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, que entra tardíamente, Francia, ¿verdad? Alemania entra tardíamente en la revolución industrial, fueron aumentando sus ingresos, ¿verdad?, a través, digamos, de esta revolución industrial. Son sociedades con niveles de ingresos muy altos, pero algo llamativo. Y es más, nosotros a veces decimos: ¿a dónde queremos llegar? Y miremos un poco quién es el que más ingresos tiene a nivel mundial. Noruega.
quiero ser como Noruega. Y miramos el ingreso en Noruega. Entonces pensamos que los noruegos viven súper bien y que todos están felices, que ellos ya han alcanzado el concepto que nosotros llamamos de desarrollo, ¿verdad? Y la pregunta, ¿qué es el desarrollo? Es muy complicado. Es un término difuso, vamos a decir. Que una respuesta de Sonia es una respuesta en la visión de Sonia. Una respuesta de Francisco en la visión de Francisco, ¿verdad? Yo creo que no hay una receta única para definir el desarrollo. Es una cuestión de perspectiva individual. Sí tenemos que alcanzar condiciones de bienestar material y a partir de ahí construir, digamos, cada uno su propia visión de desarrollo. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Que la gente quiere ver vacas. No hay vacas, ¿verdad? Entonces le pagan a los agricultores en las campiñas que permanezcan y que no abandonen las campiñas, porque ellos quieren salir los fines de semana para ver lo que era la vida que ya están dejando de ver. Nosotros, sin embargo, acá nos vamos, no sé, 20, 30 kilómetros, ¿verdad? Vamos y vemos cómo se vive en el campo, ¿verdad? Entonces, cierto, tenemos que cubrir las necesidades del campesino, tenemos que ayudar a cubrir. No pueden existir personas que no tengan comida, no pueden existir personas que viven en condiciones extremas, pero para aquellos que ya están alcanzando la clase media campesina, vamos a decir, hay muchos, ¿verdad? Sería bueno que ellos valoren lo que tienen. Tienen, digamos, sombra, tienen, digamos, condiciones de bienestar en esa finca, pueden comer su propia carne, pueden comer los huevos de gallinas. Hoy día está de moda, ¿verdad? Los huevos de campero, creo que le llaman, las gallinitas que andan libremente y que tienen un valor significativamente superior a las gallinas que viven en los criaderos industriales o en los criaderos, digamos, de escala. Y entonces una vida que a la larga todos vamos a querer seguramente volver a revertir hacia esos patrones estándares. Todo el mundo hoy valora como diría esa música, el guiso pupú de su abuela, ¿verdad? Que se cocinaban olla de hierro y todo ese tipo. Eso va a volver a tener valor, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esa vida, tenemos que cuidarla a los campesinos porque ellos nos proveen, cierto, de alimentos, pero también nos proveen de espacios que fortalecen lo que hoy se le llama en la literatura, se le llaman zonas azules. Mira, si estoy muy estresado en la ciudad, puedo ir a esas zonas azules, desestresarme, vivir esa vida de campo donde la hora, digamos, una hora acá pasa volando, una hora en el campo, yo me reúno con mi abuela, con mis tíos, con mis vecinos y los disfruto. Acá una hora es una hora de estrés, ¿verdad? Cuidarte todo el tiempo. Entonces necesitamos el campo, no solamente por la cuestión del alimento, sino también por eso que es importante de ir a volver a experimentar nuestras raíces, ¿verdad? Y volver a vivir una vida relativamente tranquila, es importante, de vez en cuando tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, a la larga vamos a volver a buscar eso. No todo puede ser cemento, hierro, asfalto, ¿verdad? Tenemos que ir a ver cosas verdes, ir a ver un poco animalitos, ir a vivir esa vida tranquila de campo, ¿verdad? Es importante también, ¿verdad? Es mi percepción, puede ser que otros prefieran, no sé, la Quinta Avenida, lo que sea, vivir en la Quinta Avenida, pero, ¿verdad? Yo particularmente creo que el mundo avanza hacia un esquema donde tarde o temprano vamos a empezar a buscar zonas azules, que son las zonas que se identificaron científicamente con una población longeva, ¿verdad? Entonces la gente que vivía en las zonas azules son gente que viven por encima de los 80, incluso en algunos casos más de 100 años. Entonces llamó la atención del grupo de científicos que encontraron que había lugares en el mundo donde las personas vivían 100 años. Y fueron a averiguar y es porque realizaban actividades productivas todo el día, no tenían vida sedentaria, porque se interrelacionaban súper bien con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Porque vivían una actividad donde no tenían inyección de cortisol las 24 horas, ¿verdad? Y la vida es totalmente distinta.